7 segundos entonces. Ya. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por este llamado urgente desde el colectivo Nicaragua Nunca Más, el Monitoreo Azul y Blanco y la Unidad de Defensa Jurídica. Convocamos a esta conferencia de prensa hoy precisamente, que es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Quiero invitar a que tome la palabra Claudia Pineda de UDJ. Adelante, Claudia. Muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre de organizaciones de derechos humanos, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa Jurídica y el Monitoreo Azul y Blanco, acompañados con CEGIL y con las personas familiares de presas políticas en Nicaragua, les agradecemos su atención a esta conferencia de prensa. Esta semana, el régimen de Nicaragua ha cruzado un umbral intolerable. 2 personas privadas de libertad consideradas desaparecidas por sus familias han sido entregadas muertas por el Estado. Mauricio Alonso, de 64 años, fue secuestrado el 18 de julio y mantenido incomunicado durante semanas. Su familia recibió una llamada del Instituto de Medicina Legal para retirar su cadáver sin explicación alguna. Según se supo a través de medios de comunicación, hoy el abogado Carlos Cárdenas, secuestrado hace 15 días por la Policía Nacional, ha sido entregado muerto ayer a sus familiares. Ambos casos confirman lo que venimos denunciando. Las cárceles del régimen Ortega Murillo se han convertido en antesalas de muerte. Carlos Cárdenas fue asesor jurídico de la Conferencia Episcopal durante el Diálogo Nacional en 2018. Su detención y muerte no son hechos aislados, son parte de una política sistemática de persecución, desaparición forzada y exterminio silencioso. En este momento, 33 personas se encuentran desaparecidas. Esta práctica constituye una de las expresiones más crueles de la represión en Nicaragua. Las familias de los desaparecidos enfrentan una doble tortura, la ausencia de sus seres queridos y el hostigamiento institucional cuando intentan obtener información. Hoy, los familiares de personas presas políticas denunciamos que cada día de encierro arbitrario es un riesgo de muerte. No hablamos de hechos aislados, sino de una política sistemática de desaparición, tortura y exterminio silencioso. Exigimos la liberación inmediata de todas las personas presas políticas. Exigimos medidas urgentes de protección para quienes aún sobreviven en condiciones inhumanas. Y nosotras nos comprometemos y reafirmamos nuestro compromiso indeclinable de denunciar cada acto de violencia estatal, cada desaparición, cada muerte bajo custodia, acompañar a las familias de las personas presas políticas en su búsqueda de verdad, justicia y reparación, y mantener viva la memoria de quienes han sido silenciados y proteger la dignidad de quienes aún resisten. Muchísimas gracias, querida Claudia. Ahora quiero darle la palabra al abogado y defensor del colectivo de Nicaragua Nunca Más, Salvador Marengo. Adelante, Salvador. Desde el 2018, las personas presas políticas han sido detenidas de manera arbitraria, sometidas a múltiples actos de tortura y también han sido desaparecidas. Las personas presas políticas en Nicaragua del 2018 se les ha sometido a condiciones inhumanas, poniéndoles en una situación de extrema vulnerabilidad e incluso se les ha privado de la vida en cárceles. No podemos olvidar cómo en 2018 múltiples familiares tenían que ir a preguntar al Instituto de Medicina Legal a reconocer sus cuerpos de familiares que habían sido detenidos, desaparecidos y entregados sin vidas, con señas de tortura. Sin embargo, esos crímenes al día de hoy se mantienen en la impunidad. Pero no solo en 2018 sucedió esto. A partir de 2019 han muerto en cárcel los presos políticos Eddie Montes, Hugo Torres, Humberto, Santos Sebastián Flores, o bien también Augusto Gutiérrez, José Modesto Solís, quienes fueron dejados en libertad con su salud sumamente deteriorada y posteriormente terminaron perdiendo la vida. Estas muertes también son atribuibles a la dictadura y el día de hoy estamos lamentando el fallecimiento de Mauricio Alonso y Carlos Cárdenas Cepedas, quienes fueron víctimas de estas recientes redadas, detenidos de manera arbitraria, incluso con familiares, quienes se encuentran todavía desaparecidos.
las desapariciones forzadas de personas se suman a la lista de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen, crímenes que son imprescriptibles y crímenes que deberán de ser juzgados en una Nicaragua libre a todos aquellos perpetradores, agentes estatales y paraestatales que han participado de manera sistemática en esto. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más ha documentado más de 240 casos de personas sobrevivientes de tortura, muchos de los cuales han denunciado ser víctimas de desaparición forzada temporal, porque la desaparición forzada se ha convertido en una política de terror del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que se ha acentuado en este año con las recientes redadas en los departamentos de Carazo, Masaya, León, entre otras partes del país. Nicaragua se ha convertido lamentablemente en una gran cárcel dirigida y orquestada por la pareja dictatorial, pero también en el cual han participado múltiples perpetradores. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más tiene una lista de al menos 170 personas que han participado en distintas formas de desapariciones y en estas formas de desaparición forzada de personas. Por lo que seguimos exigiendo justicia para todas las víctimas, pero principalmente que las personas que están detenidas de manera arbitraria sean liberadas y las personas desaparecidas sean puestas en libertad con vida. Todas las víctimas merecen reparación. Hoy nos encontramos con 4 familiares que se encuentran en el exilio y desde el exilio piden saber dónde están sus familiares. El dolor a las familias es un dolor constante. Esta política de terror no solo afecta a las víctimas directas, afecta a los familiares, y hacer un crimen de lesa humanidad merece que las sociedades democráticas del mundo se indignen ante esto y eleven su voz por estos crímenes que no se pueden seguir cometiendo. Gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Ahora quiero darle la palabra a la estimada Seidy Rivas, quien es hija de una persona presa política. Adelante, Seidy. Buenas tardes. Primero que todo, agradecerle a todas las personas y comunidades que se siguen sumando a la denuncia internacional sobre las familias que seguimos buscando la justicia y la libertad por nuestros familiares. Hemos realizado un comunicado en conjunto para expresar cuáles son nuestras mayores preocupaciones como familiares ante la búsqueda de nuestros familiares presos o en condición de desaparición forzada. Nosotras y nosotros, familiares de presos y presas políticas de Nicaragua y desaparecidos, alzamos nuestra voz ante la grave y dolorosa situación que enfrentamos. Desde hace meses, decenas de hogares nicaragüenses vivimos con la angustia permanente de no saber dónde se encuentran nuestros seres queridos ni en qué condiciones están. La dictadura Ortega Murillo mantiene a cientos de personas secuestradas en cárceles clandestinas y centros de detención, sometidos a torturas físicas y psicológicas, incomunicación prolongada y condiciones inhumanas. A esto se suma el crimen atroz de la desaparición forzada que priva a las familias de la certeza de vida de sus seres amados y constituye una de las violaciones más graves de los derechos humanos. En las últimas semanas, la dictadura ha entregado a sus familiares los cuerpos sin vida de personas que permanecieron encarceladas por razones políticas. Estos crímenes, que constituyen una clara muestra de brutalidad del régimen, evidencian que la prisión política en Nicaragua no solo significa persecución y tortura, sino también la condena a muerte en condiciones inhumanas. Nos negamos absolutamente a normalizar esta práctica infame y denunciamos con firmeza y con fuerza que cada muerte bajo custodia estatal es un asesinato político. La vida de nuestros familiares está en riesgo permanente y el silencio oficial no es más que una confirmación de la crueldad con la que actúa este régimen. Exigimos la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas políticas de Nicaragua, la aparición con vida de todas las personas desaparecidas forzadamente, el respeto al derecho a la vida, a la integridad y a la dignidad de cada prisionero y prisionera de conciencia, la rendición de cuentas de quienes ordenan y ejecutan estos crímenes de lesa humanidad, justicia para las personas asesinadas en bajo custodia del régimen y reparación para sus familias. Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos y a los gobiernos democráticos del mundo a no guardar silencio. El pueblo nicaragüense necesita acciones firmes que contribuyan a detener esta barbarie y abrir paso a la justicia, la libertad y la democracia.
Nuestros seres queridos no están solos. Sus nombres, sus rostros y sus luchas viven en nuestra memoria y en nuestra resistencia. Vivas y vivos se lo llevaron y vivas y vivos les queremos, porque en Nicaragua están deteniendo a personas vivas y las están entregando muertas. Y como familias no vamos a tolerar y no vamos a normalizar todo esto que nos están haciendo y que le están haciendo a ellos y que nos privan a nosotros, que del exilio seguimos buscando con todas las trabas que nos muestra una migración así de dolorosa, seguimos luchando por buscar a nuestros familiares. Y exigimos que nos den respuesta a los familiares que nos encontramos en el exterior y que por obvias razones no podemos entrar al país a buscar a nuestros familiares. Exigimos respuesta a quienes estamos desde el exterior y desde un exilio que ellos mismos nos orillaron, a que nos den respuesta de nuestros familiares, aparición con vida de quienes arrebataron, de quienes se llevaron de sus hogares, de sus centros de trabajo, que muestren con vida a estas personas que están en desaparición forzada. Más de 30 personas se encuentran en estado de desaparición forzada desde hace más de 2 años y es delicadísimo el estado que en solo una semana entregaron 2 cuerpos sin vida de 2 de estas personas. Exigimos que les muestren absolutamente a todas y a todos. Exigimos respuesta ante nuestras demandas. Muchas gracias. Gracias, querida Seiti. Nuestra solidaridad para vos, para don Adolfo, doña Rosa, don Francisco, quienes valientemente están el día de hoy. Y precisamente por esta solidaridad le vamos a dar la palabra ahora a don Adolfo Hurtado, quien es hermano de una persona desaparecida. Adelante, don Adolfo. Gracias, Wendy. Gracias a la gente que está acompañándonos ahora. Soy Adolfo Hurtado, hermano de Alejandro Hurtado, desaparecido desde enero, ¿verdad? Por el delito de haber propuesto un diálogo político necesario para el país, salir de esta situación. Y no hemos tenido ninguna respuesta por meses, desde entonces, como no han tenido respuesta prácticamente ningún otro familiar. Yo en esta denuncia, además de lo que ya se dijo con anterioridad, que yo firmo completamente, yo quiero hacer tal vez un llamado también a la responsabilidad de los familiares que tenemos para ir atrás de nuestros familiares desaparecidos. Porque que ellos puedan tener oportunidad de volver con vida, en última instancia termina siendo un esfuerzo que nosotros estamos haciendo y podemos hacer. Pero también creo que la familia de personas desaparecidas en Nicaragua tienen que entender que no hay otro camino más que la denuncia. El silencio no es una alternativa. El silencio no garantiza que no lo van a torturar, no garantizan que no lo van a matar, no garantizan que lo van a tratar con muy poco nivel de calidad humana. No la garantiza. Hay que denunciar. Hay que denunciar porque además es una obligación ciudadana el reclamar el tema de los derechos. Sin esa conciencia de responsabilidad como sociedad toda, donde no solamente reclamamos por nuestros desaparecidos, sino por todos los desaparecidos, no vamos a construir una sociedad en futuro. Las familias de presos desaparecidos, de políticos desaparecidos, son sometidas a presión y tortura psicológica también por parte del régimen. Tienen que tener claro de eso. Los llaman y les dan informaciones falsas, les dan informaciones contradictorias, intentan generar estrés y divisiones dentro de la familia para intentar quebrar la resistencia de la familia. Las familias llegan, preguntan y las amenazan de echar las presas, se siguen preguntando y las familias siempre, y nosotros hemos seguido preguntando, entonces ya no nos amenazan, pero ahora hay que esperar 4, 5, 6 horas, perder todo el día, simplemente para que al final digan que no tienen ningún tipo de información y siguen llegando informaciones falsas. Es decir, la extensión de la represión también está dirigida a los familiares que buscamos a nuestros desaparecidos. Pero es responsabilidad nuestra, de familiares desaparecidos, por los nuestros y por todos los demás, seguir con esta denuncia. Y por eso estamos aquí, para llamar esa atención, de decir, no vamos a parar hasta que nos los entreguen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Adolfo. Ahora quiero darle la palabra a doña Rosa Ruiz, quien es madre también de una persona desaparecida. Adelante, doña Rosa.
Jerry, de Jerry Gustavo Estrada Ruiz. Y pues mi hijo hasta este momento sigue desaparecido. No sé dónde me lo tienen. No sé si está vivo, si está muerto. La noticia de hoy ha sido muy alarmante para mí, de mayor preocupación porque no se sabe dónde están. Y pues en una sola semana van saliendo 2 personas. Y yo creo que esto es urgente, que el mundo ayude, que los países que pueden ayuden, porque no creo que no puedan hacer nada por estas personas que están desaparecidas. Están siendo torturadas psicológica y físicamente porque lo están. No es posible que no se los demuestre que están con vida. Hay un silencio enorme y eso es preocupante para nosotros no saber. Yo como madre me siento devastada que no sé para dónde coger ya, porque la verdad que mi hijo corre peligro su vida. He pedido ayuda al país de Costa Rica porque mi hijo es nacido allá, para que intercedan y ver qué se puede hacer, pero la incertidumbre es grande. Solo me hace recordar cómo la Guardia de Somoza llegaba a tirar los cuerpos de los hijos de las personas a las puertas de su casa partido en 2. Hoy me aterroriza pensar que mi hijo vaya a ser una de esas personas, que solo me la lleguen a tirar, pero sin vida. Yo creo que es momento que las familias que tienen a sus seres queridos desaparecidos alcen la voz, que apartemos el miedo, porque la verdad que aquí estamos solos, solo los padres somos los que podemos buscar a nuestros hijos. Nuestras familias se han aislado de nuestro lado y estamos solos, solamente agarrados de la mano de Dios. Y yo creo que es necesario que reforcemos, que nos unamos en esto y que hagamos llegar nuestras voces, las voces de nuestros hijos, de los hermanos, porque hay hermanos, hijos, nietos, sobrinos, qué sé yo, secuestrados y que no sabemos nada de ellos. Es hora de que con todo y el miedo, porque el miedo es parte de la naturaleza que nos ha dado Jehová, pero creo que tenemos que agarrarnos de la mano de Dios y alzar esa voz, exigir que los muestren y que los liberen, porque mi hijo no es un delincuente, no es un criminal, es una persona que se enfocó en sus estudios a partir de 2022 para acá. Es un muchacho bueno, de noble corazón, recién graduado como médico, estaba cumpliendo su labor en el hospital de Granada y no es posible que lo tengan ahí cuando no hay ningún delito. Su único delito, según para el gobierno, es haber participado en la protesta 2018, pero la Constitución política dice que es un derecho de todo ciudadano protestar cuando algo no está bien. Y los gobiernos deben de estar abiertos a aceptar esas propuestas y llegar, buscar soluciones, no reprimir al pueblo, no encarcelar, no asesinar, porque a estas 2 personas se puede decir que las han asesinado adentro de las cárceles. ¿Por qué? Porque son personas que están siendo torturadas y no todos tienen la capacidad de aguantar torturas psicológicas y físicas. Entonces es inhumano lo que está sucediendo. Y yo creo que aquí todos los países de Latinoamérica deben de unir sus voces con las nuestras para encontrar el camino y que nuestros hijos, hijas sean liberadas. Gracias. Muchísimas gracias, doña Rosa. Nos solidarizamos profundamente con usted. Y ahora queremos darle la palabra a don Francisco Ortiz. Él es padre de una persona desaparecida también. Adelante, don Francisco. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Las mismas condiciones de decir lo que vivimos en el 2018, cuando yo fui torturado y golpeado y no me quisieron dar medicamento
y me ocultaron más de un mes para poderme presentar ante la jueza. Eso está pasando hoy mismo, hoy en el 2025 está pasando lo mismo, de ocultar a la persona que seguramente después que las torturaron y están destrozadas físicamente, no la han querido presentar para que no haya la opinión pública, no mire en las condiciones como están viviendo nuestros seres queridos. Es hora ya de dejar de hablar y hablar y hablar, de mandar una carta al secretario general de los Estados Unidos, a Marco Rubio, y darle cuenta y darle información lo que estamos viviendo en este país. Nicaragua está siendo secuestrada y es secuestrada por dos personas enfermas de la cabeza, dos viejitos ignorantes que no saben ni cómo se llaman, dos payasos que están viviendo en Nicaragua y tienen manipulado a todos los vivientes de Nicaragua porque nosotros lo hemos permitido. El miedo que lo ha llevado a esconder nuestra verdad es la realidad que estamos viviendo hoy en día, el secuestro de nuestros hijos. Entonces ustedes como derechos humanos, como derechos humanos de todos los organismos de derechos humanos que hay, ya debemos de golpear puerta ante las Naciones Unidas, ante los derechos interamericanos. Tenemos que golpear puerta porque no es justo que nosotros, los nicaragüenses que no estamos de acuerdo con este gobierno, lo sigan pisoteando y lo sigan humillando. Usted sabe que yo estoy en Estados Unidos y recibí una cita, una orden de captura, porque dicen que yo estoy en Nicaragua. A mi hija, porque metí un recurso de amparo para que lo presentaran a mi hijo, tuvo que salir huyendo de la ciudad porque está siendo perseguida. Hoy nuestra familia y muchas familias de Nicaragua estamos divididas, estamos pringadas por un lado y por otro lado gracias al gobierno de Nicaragua. Entonces, hora de que nosotros levantemos nuestra voz, que hagamos una carta y se la mandemos al secretario general, que es Marco Rubio, o a María Salazar, para que ponga mano en el asunto de Nicaragua, para que haya más presión, porque yo sé que poniéndole presión, ellos van a tratar de presentar a los presos que tienen ahorita, a los 35 presos políticos, quitando los 2 presos que acaban de fallecer. No esperemos que haya otro más, no esperemos que vengan 4 o 5 muertos más. Ya basta de seguir pisoteando Nicaragua, ya basta. Esa oposición que se está peleando de aquí para allá, que ya forme su base principal y diga, aquí estoy por Nicaragua, no por sus intereses propios, porque la oposición, algunos de la oposición están y haciendo divisiones porque ya tienen su familia aquí en Estados Unidos, pero los que tenemos familias en Nicaragua, tenemos que seguir viendo cómo estamos viviendo por nuestro país. Hermanos de la oposición, yo sé que está Darío Medio, está 100% noticia y lo van a oír, como este señor Félix Maradiaga. Ya es necesario que los unamos, ya es necesario que saquemos este gobierno y dejemos de diferencias negativas, que pongamos positivo hacia Nicaragua, hermano. Que Dios me los bendiga y me los fortalezca. Espero en Dios que no me haya extendido mucho y que ahí perdónenme. Muchísimas gracias, don Francisco. Toda nuestra solidaridad para usted. Y bueno, para ir cerrando esta conferencia en la parte de las intervenciones, queremos cerrar con doña Claudia Paz y Paz, de parte de SEGIL. Adelante, doña Claudia. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Wendy, y también muchísimas gracias a Claudia de la Unidad de Defensa Jurídica y a Lulio del Colectivo Nicaragua Nunca Más, y toda mi solidaridad para Seidy, doña Rosa, don Francisco y don Adolfo. Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional nos unimos a las condenas por la pérdida de vida, la privación de la vida de 2 personas que se encontraban bajo la custodia del Estado de Nicaragua. Creemos que es totalmente inaceptable
estas violaciones al derecho a la vida, pero también se suman a violaciones a la libertad y a la integridad física, como ya se ha mencionado. Y recordar que Nicaragua se encuentra, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho, se encuentra en una situación de desacato permanente porque se ha negado a la liberación de los presos políticos. Y de igual forma, recordar que de acuerdo con la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada, negar la información de las personas detenidas cuando hay intervención estatal constituye delito de desaparición forzada y que, como lo estamos viendo, si se torna en una práctica sistemática, a la vez configura un crimen de lesa humanidad. Unimos nuestras voces para demandar que inmediatamente se permita el acceso a sus familiares y a sus abogados a estas personas que permanecen desaparecidas, y también demandamos del Estado de Nicaragua su inmediata liberación. Son conductas que han sido reprimidas y señaladas como arbitrarias y contrarias a la Convención, tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por la Corte Interamericana, quien ya en más de 3 resoluciones ha decretado el desacato del Estado de Nicaragua. Mando un abrazo solidario a todos los familiares de las personas presas políticas, a las personas presas políticas, e insisto frente al Estado de Nicaragua en su inmediata liberación. Muchas gracias, Wendy. Muchísimas gracias, doña Claudia, también por sus palabras y un poco la guía que nos está dando y la exhortación. Tenemos algunas preguntas que nos están llegando a través de las redes sociales y de manera en bilateral. Quisiera comenzar contigo, querida Claudia. Nos están haciendo esta pregunta que tiene que ver un poco con qué avances o retrocesos ha habido en la documentación de estos casos y cuáles son los principales obstáculos para llevarlos ante la justicia. Yo quisiera tal vez explicar un poco qué es lo que está pasando en Nicaragua. En Nicaragua lo que está pasando es que la judicialización se ha vuelto secreta. Es decir, todo lo que está pasando con las personas que están encarceladas, existe cero información para el público, para nosotros, para organismos de derechos humanos, para organismos internacionales. Entonces es muy complejo poder llevar un monitoreo de los procesos judiciales porque no existe, no tenemos acceso a la información. Esa judicialización secreta implica ocultamiento de expedientes, restringir el acceso a abogados independientes, no hay comunicación con la familia, es decir, no hay nadie que se entere qué es lo que está pasando, excepto cuando ellos mismos informan sobre procesos judiciales que finalizan en condenas absurdas, en condenas sobre delitos que no tienen ningún asidero. Entonces es muy complejo para nosotros en este momento decir que existe alguna posibilidad, aunque sea mínima, de que haya justicia. Es decir, la justicia en Nicaragua ha desaparecido, la justicia ha muerto. Nosotros no podemos más que denunciar todos estos hechos lamentables a los que tenemos conocimiento una vez que se han efectuado sin que haya ninguna posibilidad de que haya incidencia, ni de abogados, ni de familias, ni de los organismos de derechos humanos. Gracias, Wendy. Gracias. No sé, querida Claudia, si quieres que también te dé las otras 2 preguntas que te han hecho a ti o paso a Salvador, que Salvador también tengo un par de preguntas para él. Si querés las resolvemos. Perfecto. Entonces, la otra pregunta, hay 2 preguntas más para ti. La siguiente es, se entiende la complejidad del contexto, pero es bueno saber si agotaron las vías legales existentes, aunque no se tenga esperanza de trámites seguros. Y la siguiente es, ¿cuál mecanismo es más adecuado para generarle presión al régimen y que dé fe de vida de los desaparecidos, considerando
que desoye a la comunidad internacional. Digamos que ambas se complementan. Si quieres te la vuelvo a decir o tú me dices. No, está bien. Aquí las tengo anotadas. Bueno, nosotros hemos tenido problemas, en general todas las familias han tenido problemas para presentar recursos de exhibición personal, habeas corpus, para que les permitan ver a su familia. Estamos hablando de 33 personas desaparecidas, entre ellas 11 mujeres y algunos desaparecidos desde hace casi 2 años, ¿verdad? Y no ha habido manera de que el sistema de justicia responda a las solicitudes, a las peticiones que se han hecho directamente a través de las familias o a través de organizaciones y organismos internacionales. La CIDH, el Consejo de Derechos Humanos, también ha solicitado información sobre estas personas que están encarceladas y las personas que están desaparecidas. Entonces, hemos tratado de agotar aquellos recursos a los que nosotros, la familia sobre todo, tienen acceso, pero la respuesta ha sido absoluto silencio. Entonces, realmente no hay medidas legales o recursos que podamos tener o que podamos presentar y que tengan un resultado efectivo. Y la segunda, ¿cuál es el mecanismo más adecuado para generarle presión al régimen? Yo creo que es la denuncia. Nosotros, como decía Adolfo, como decían doña Rosa, como decía don Francisco y como decía Seide, la mejor manera de hacer presión al régimen es denunciar, es acompañarnos, es acuerparnos, es todo junto hacer las denuncias sobre lo que está pasando en Nicaragua, es tratar de incidir en la opinión pública de la ciudadanía nicaragüense, que se entere, que logre manifestarse de forma pacífica, pero que logre protestar contra las cosas que están pasando, porque estas personas que están encarceladas son personas normales, son personas como ustedes, como yo, y son personas como mi familia, como tu familia, es decir, son seres humanos que merecen un trato humano y no tiene ninguna explicación lógica lo que el régimen está haciendo con estas personas. Y la mejor manera es la denuncia y alzar la voz por las personas que están encarceladas y las que están desaparecidas. Gracias. Gracias, Claudia. Salvador, esta pregunta te la están dirigiendo a tu persona. ¿Cómo conectan las muertes y estos hechos con el patrón de represión sistemática que el colectivo ha documentado en los últimos años? Muchas gracias por la pregunta. Tanto las organizaciones que estamos acá hoy en esta conferencia, Monitoreo Azul y Blanco, DJ, CEGIL y el colectivo, hemos denunciado constantemente las condiciones de extrema vulnerabilidad en que se encuentran las personas presas políticas, condiciones de hacinamiento, condiciones insalubres de detención, pero principalmente las torturas constantes. Se han documentado más de 40 formas o métodos de tortura, desde golpizas, colgamiento, desprendimiento de uñas, de piezas dentales, choques eléctricos, entre otras cuestiones, así como se ha utilizado también la privación de medicamentos como una forma para infligir dolor y una forma también para castigar a las personas. La falta de alimentos, la falta de medicamentos, la falta de luz solar, etc. Todo esto son condiciones que impactan enormemente en la vida de las personas, en la salud de las personas, además de que hay personas que tienen condiciones o padecimientos de salud previo que le aumentan esta vulnerabilidad. No es casualidad que al menos 6 personas ya hayan fallecido en las cárceles de Nicaragua, presas políticas desde el 2019 hasta la fecha. No es una coincidencia las graves afectaciones de las personas que documentamos cuando son liberadas, graves afectaciones que se mantienen incluso al día de hoy, afectaciones en su salud mental y en su salud física. Toda muerte sucedida bajo custodia del Estado por estándares interamericanos debe ser investigada de manera imparcial, efectiva, de manera inmediata, porque el Estado está en custodia de esta persona. Sin embargo, en Nicaragua este estándar tiene que ir muchísimo más allá y toda muerte en cárcel de persona presa política es una atribución directa a la dictadura por las condiciones, por las torturas perpetradas. Evidentemente, ante una falta de investigación seria, exhaustiva e imparcial, estas muertes deben de ser imputadas de forma directa a la política de terror implantada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo,
así como por sus agentes policiales, paraestatales y todos aquellos implicados en estas prácticas de tortura constante. La tortura ha sido catalogada como un crimen de lesa humanidad en el informe del GREN, pero ya desde el informe del 2018 del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes IEI se enfocaba a las detenciones arbitrarias y se hacía ver que la tortura podría ser una forma de crimen de lesa humanidad en 2018. En 2025 esto está comprobado, se ha sostenido y se ha configurado el Estado para torturar y para perpetrar crímenes contra las personas presas políticas de manera impune. Obviamente no habrá una investigación exhaustiva, seria, imparcial, ni siquiera habrá una investigación por parte del régimen, porque su muerte, porque ellos tienen las manos manchadas de sangre, su muerte, la muerte del señor Mauricio Alonso, la muerte del señor Carlos Cárdenas Cepeda, así como el deterioro en la salud constante de las personas presas políticas, es una responsabilidad directa de esta política de terror implantada en Nicaragua, pero además una política que sigue persiguiendo a las familias, que sigue persiguiendo además a toda la sociedad en su conjunto. Estas muertes nos deben de indignar profundamente como nicaragüenses y sociedad democrática en su conjunto. Ok, ahora sí, perdón, tenía desactivado el micro. Quisiera pasar con dos de las personas que nos acompañan. Una pregunta sería para Seidy. Los familiares exigen una muestra de vida de sus presos políticos. Y para don Adolfo, usted está hoy como un representante de familiares que tienen desaparecidos del régimen. ¿Sabe de algunos otros familiares qué es lo que están demandando? No sé si Seidy o don Adolfo, ¿quién quiere pasar primero? Seidy se fue. Bueno, don Adolfo, sobre la demanda de los familiares. A ver, sobre la demanda de familiares, sí, nosotros, mi familia, tenemos... ¿Qué demandan? ¿Cuál es la demanda de ustedes? Nosotros, como mínimo, queremos verlo, saber dónde está y saber cómo está, como mínimo. Es decir, nosotros nos hemos enfocado en lo básico del derecho, es decir, él está vivo o no está vivo, él es una persona con serios problemas de presión alta y de diabetes. Él estando afuera, medicado, tenía problemas de descompensación. ¿Ves? Entonces, es una persona tremendamente vulnerable o terriblemente vulnerable en las condiciones en las que están los desaparecidos, los presos políticos que estamos viendo. Entonces, nosotros, fundamentalmente, cuando hemos ido a buscarlos en las diferentes cárceles, lo que la familia pide fundamentalmente es, queremos verlo, ¿ves? Queremos saber cómo está, queremos saber si está vivo, por lo menos. ¿Ves? Entonces, con las familias que hemos hablado de presos políticos y de desaparecidos, la demanda de ellos no va más allá de eso, es decir, es que bueno, parece que el internet está fallándole a don Adolfo. Vamos con Seidy. Ah, correcto. Adelante. Adelante, don Adolfo. Bueno, vamos con Seidy porque el internet de don Adolfo parece que le está fallando un poquito. Seidy, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Los familiares exigen una muestra de vida de las personas presas políticas? Principalmente como familiares exigimos que se les libere a todas las personas, que se les libere vivas a todas las personas presas políticas y desaparecidas forzadamente. Sin embargo, pues nosotros, en el caso de mi papá y en el caso de muchas otras personas presas también, nos encontramos en el exilio. Desde hace muchos años está la mamá Rosa, que está mucho tiempo exiliada, está el papá también, que está desde hace mucho tiempo exiliado, y así estamos, y mucha gente no tenemos acceso a saber de nuestros familiares. Si bien en el caso, por ejemplo, de nuestro papá, sí se ha permitido en algunas visitas, pero no es con una
una persona cercana a nosotras y que no tenemos acceso a la información de mi papá, y todos sus hijos estamos en el exilio y por ende mi papá no sabe ni de nosotros ni nosotros sabemos de él. Y me imagino que en la misma situación están otros familiares también que por diversas razones de momento no han denunciado. Sin embargo, nuestra demanda principal es que les liberen y que les liberen vivos, porque hay más de 70 personas que están corriendo el riesgo de que sean que fallezcan dentro de las cárceles, que obviamente esto es parte de la tortura que viven, y que morir en condiciones inhumanas es una violación a los derechos humanos de estas personas. Entonces nosotros exigimos que se les libere y que se les muestre con vida. Mi papá no hemos sabido, ni lo hemos visto, ni sabemos con certeza cómo está, y nos interesaría saber cómo está, poder comunicarnos con él de alguna manera, pero ojalá sea libre, porque es un trato inhumano, número uno, que ellos estén presos, número dos, nosotros como familiares desde el exilio, sin teniendo las restricciones obviamente de no poder regresar a nuestro país, pero también tener la restricción de no saber con certeza cómo están nuestros familiares, porque no somos nosotros quienes estamos comisaría por comisaría buscándolos como quisiéramos y como lo haríamos, como lo hicieron muchas madres buscando a sus hijos en el 2018, y que ellas hemos aprendido toda la resistencia y todos estos mecanismos de resistencia que ellas nos han mostrado, lo estamos empleando en este momento, pero desde el exterior, y sobre todo no solo desde el exterior, sino que desde un exilio es mucho más complejo, es mucho más difícil, porque ya las trabas migratorias se te presentan. Sin embargo, las trabas migratorias y políticas se te presentan aún más cuando estás en la vulnerabilidad, corriendo el riesgo, y tenés la obligación y el deber de denunciar que tu familiar esté en desaparición forzada o es preso político. Entonces nosotros demandamos que se les sea liberado y que por supuesto se les muestre y nos den una fe de vida de todas las personas presas políticas, quienes están en lista y quienes no, porque o sea, es una lista más amplia, pero de momento no está confirmada a todas las personas por obvias razones. Sin embargo, es importante que todas las personas que también bajo el anonimato, pero que nosotros sabemos quiénes son, se muestren con vida, porque nos preocupa, y nos preocupan todas las vidas de todas las personas presas políticas por igual. Muchísimas gracias, querida Seidi. Tenemos una pregunta para doña Claudia Paz y Paz. ¿Qué acciones concretas recomendaría usted impulsar para que los casos de desaparición en Nicaragua tengan eco internacional? Sí, Wendy, gracias por la pregunta. Creo que es fundamental, como lo ha estado haciendo el monitoreo azul y blanco, la UDJ, el colectivo, documentar, y que los familiares tengan la confianza de poder ir a estas instituciones, dar sus denuncias, explicar la situación en la que están sus familiares presos políticos. Creo que el mecanismo del sistema interamericano, la Comisión Interamericana, la Corte, ha hecho múltiples pronunciamientos, medidas cautelares, medidas provisionales, y lo último es lo que les comentaba respecto a declarar al Estado de Nicaragua en un continuo desacato, y esto se ha presentado varias veces en el Consejo Permanente de la OEA, y creo que también las acciones ante el Consejo de Derechos Humanos, que ya mencionaba Claudia, los informes del GREN, que creo que son muy importantes, y recordar que estos constituyen, y ya está dicho, fue dicho por el GIEI, está dicho por el GREN, que se trata de crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Entonces, si bien estas acciones no se van a juzgar ahora por las condiciones en Nicaragua, se están intentando juzgar afuera, y esa responsabilidad va a seguir. No es que se va a terminar porque no haya posibilidad real de justicia ahora en Nicaragua. Y también creo que hay que hacer un llamado a todos los estados del continente de las Américas, pero también del mundo, a la comunidad internacional, que no quiten la mirada sobre Nicaragua. Los sucesos de esta semana y de julio y agosto nos recuerdan la gravísima situación de derechos humanos que hay en este país, y que es necesario impulsar no solo las acciones jurídicas, que ya me he referido a algunas, sino también las sanciones económicas y políticas para que el régimen mínimamente libere a las personas detenidas y dé cuenta a sus familiares sobre su paradero.
Muchas gracias, doña Claudia. Y tenemos una pregunta para doña Rosa y para don Francisco. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad como padre y madre en la búsqueda de su hijo o de su familiar desaparecido? Doña Rosa, primero usted y luego don Francisco. La mayor dificultad ha sido la negativa en las distintas cárceles donde se ha ido a buscar la información y pues nos niegan que están ahí. Sí me voy a atrever a decir hoy que de forma extraoficial sé que mi hijo está en el Chipote, sé que mi hijo ha sido torturado porque le han tocado sus uñas, su carita irreconocible, mas lo puedo saber de esa manera, pero oficialmente no admiten el lugar donde ellos están. Y eso es lo más duro, porque como mínimo que nos digan dónde están, que si los están investigando, adelante, que investiguen. No tienen nada que ocultar, que los investiguen, pero nosotros tenemos derecho a saber dónde están y ellos tienen derecho a que vean que su familia está pendiente de ellos, de poder verlos, mirarse a la cara y darnos ánimo. Pero esa es la batalla más dura, la negativa, que lógico, ellos sufren la tortura física y psicológica, y nosotros, pues la psicológica, porque es una crueldad grande. Yo deseara que mejor me mataran para no sentir este dolor. Eso es lo más grande que he pasado en mi vida. Gracias, doña Rosa. No hay palabras para simplemente que estamos aquí, que le estamos acompañando y tenemos más de 10 plataformas de medios y de organizaciones que se han sumado a esta transmisión precisamente para darle más eco a su voz. Don Francisco, adelante. Repítame la pregunta. La pregunta es, como padre, ¿cuál ha sido la mayor dificultad en la búsqueda de su hijo desaparecido? La mayor dificultad es no poder hacer nada, estar en esta gran nación desesperado, solito, sin tener un hombro donde ponerte a llorar, donde ponerte a contar tus penas, porque tal vez si usted cuenta alguna cosa, el mayor dolor es que alguien te diga que tal vez ha cometido un delito. Como dice doña Rosa, mi hijo está en el Chipote también, está siendo torturado, dice que lo tienen en un cuarto aparte. No sé por qué se empeña en ese sentido de seguir torturando a una persona sencilla y humilde, que es como mi hijo, que no ha tenido experiencia tan grande como la que estamos viviendo ahora. Ese es el dolor más grande, donde yo sentir a mi amigo, a mi hermano, a mi hijo, a mi confidencial, y desgajarlo de mi lugar. Yo estoy totalmente destrozado, totalmente destruido, pero siempre teniendo fe en Dios, porque dice Dios, le dijo a Job, ¿quién es el dueño de la vida? Entonces Job le dijo, usted, Señor. Entonces hoy se lo digo y se lo repito nuevamente a todas estas personas que están desconsoladas y están pasando dolores tan duros como lo que estamos pasando nosotros aquí en el exterior, en el extranjero. Dios está con nosotros y un día vamos a ver nuestra justicia presente, o aunque los muramos y no la podemos ver, pero nuestros hijos, nuestros nietos van a disfrutar esta gran victoria que vamos a tener en Nicaragua. Yo se lo digo hoy, nuevamente se lo digo a esas personas, a esos periodistas que tratan de dividir el trabajo de los otros periodistas, que mejor no sí, que se declaren sandinistas y que no sigan manipulando como ese grupo, ese señor que se llama Santiago Hurto, que es el que ha dividido
a nuestros periodistas honestos y sinceros que han sufrido mucho. Estos periodistas que han sufrido son los que de verdad están llevando la batuta y la realidad. Espero en Dios que don Santiago Hurto se retire para que no siga dividiendo nuestro país. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Muchas gracias, don Francisco. Y ya para ir cerrando, tenemos una pregunta que igual me dicen de que puede, que les gustaría que la respondieran tanto Claudia de UDJ como Salvador. Entonces, te doy primero a ti la palabra, querida Claudia. ¿Cuántos son los casos documentados de muertes de personas presas políticas en Nicaragua? Y cerramos con Salvador. Adelante, Claudia. Muchas gracias por la pregunta. Hay muchísimas personas que han sido detenidas de forma arbitraria. Y las personas que han sido detenidas de forma arbitraria están igualmente en una gran vulnerabilidad porque no tienen acceso a justicia. De las personas que han sido detenidas de forma arbitraria, hemos tenido conocimiento por diversos medios, algunas veces por las familias, pero muchas veces por los medios de comunicación, de casos emblemáticos de personas que han fallecido bajo custodia del Estado. Y estamos hablando, por ejemplo, de Humberto Ortega, estamos hablando de El Monte, de Hugo Torres, de estas dos personas que ahora han sido entregadas sin vida a sus familiares. Pero también hay otras personas menos conocidas que han sido, que han muerto en manos del Estado. Entonces es muy complejo decir cuántas personas son porque hay muchas situaciones en las cuales las familias prefieren no decir por razones obvias, porque hay mucho temor, porque hay muchas amenazas contra ellos. Entonces, lo que nosotros conocemos son casos de este tipo, casos emblemáticos y estos últimos casos. Y hay otros casos que también están vinculados a la detención arbitraria. Yo ahí lo dejo y pasaría la palabra a Salvador. Gracias, Claudia, y gracias, Quintero, también. Y mi más sincero abrazo a quienes hoy nos acompañan, a Seidi, a don Francisco, a don Adolfo y a doña Rosa. Nos parte el alma a nosotros como defensores, pero más que como defensores, como personas. Ver cómo los torturadores en Nicaragua han dejado de ser eso, personas. El régimen ha deshumanizado incluso a sus propios agentes estatales, porque la tortura lleva un proceso de deshumanización para perpetrar semerendos horrores contra las personas presas políticas. Y en la línea de lo que mencionaba Claudia, de las personas presas políticas que han fallecido, efectivamente esas que ella mencionó, y también agregaría a Santo Sebastián Flores, privado de la libertad por denunciar la violación de una familiar por parte del régimen. Y ahí no podemos olvidar que múltiples personas, lamentablemente indeterminadas, fueron entregadas sin vida en 2018 durante la Operación Limpieza, porque eran detenidas de manera expresa, torturadas con terribles técnicas de tortura y entregadas sin vida a sus familiares. En el Instituto de Medicina Legal, muchas veces irreconocibles, porque la tortura que se ha practicado ha sido una tortura incluso con saña contra las personas presas políticas, personas que han salido con su salud totalmente afectada y devastada. Por eso es que en Nicaragua se han cometido como crimen de lesa humanidad las ejecuciones extrajudiciales. Y estas ejecuciones extrajudiciales no solo son las que perpetraron durante la Operación Limpieza, sino que son cada asesinato imputable a la dictadura que se viene perpetrando desde 2018 hasta 2025. 7 años continuos de crímenes de lesa humanidad. Nos sumamos al llamado que hacía Claudia Paz y Paz, a quien agradecemos enormemente nos haya acompañado el día de hoy, a la comunidad internacional de pronunciarse en su conjunto. A los nicaragüenses nos han impuesto un régimen de terror dentro y fuera de Nicaragua con la represión transnacional. Pero aún así, seguimos elevando nuestra voz, pero nuestra voz no es única, que puede ser escuchada. Necesitamos el acompañamiento de la comunidad internacional, un posicionamiento fuerte y contundente
porque siguen matando personas en Nicaragua, personas que están en una situación de extrema indefensión y vulnerabilidad, y siguen privando proyectos de vidas a través de las detenciones arbitrarias, o poniendo vida en pausa, como han puesto en pausa la vida de los familiares que hoy desde el exilio exigen justicia, exigen verlos y exigen principalmente la libertad de todas las personas presas políticas. Gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Agradecemos muchísimo a Claudia Pineda de UDJ, a Seidy Rivas, a don Adolfo Hurtado, a doña Rosa Ruiz, a don Francisco Ortiz, quienes son familiares de personas presas políticas y sobre todo de personas desaparecidas. A doña Claudia Paz y Paz por sumarse también a esta conferencia de prensa que es precisamente hoy, estamos en la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y que estamos denunciando y visibilizando la tragedia no solo de las desapariciones en Nicaragua, sino lo que enluta a más familias tras la muerte de 2 personas que fueron señaladas como desaparecidas y posteriormente entregadas, ¿verdad?, por el régimen Ortega Murillo, ya fallecidas. Gracias a todas las plataformas que se sumaron y a usted, señor, señora, a usted, joven, que se sumó también a estar viendo. Y esta conferencia va a quedar en todos estos portales, en todas estas plataformas, precisamente para que quiera y pueda, comparta y corra la voz de todo lo que está sucediendo en Nicaragua. Queremos verdad, justicia, reparación y no repetición. Muy buenas tardes. Gracias.